Mi nombre es Julia Cabrera, tengo 27 años, soy de Toledo, Castilla-La Mancha, y soy historiadora del arte y educadora artística y profesora en proceso porque estoy terminando el máster de profesorado. Me considero a mí misma castellano-manchega porque me encanta mi tierra y también con raíces africanas porque no pierdo mi identidad y lo que forma parte de mí. Sí se puede hacer como ese aprendizaje desde otros puntos, no quitando la legitimación que tiene Gombrich porque no es un cambio, es una transformación. Entonces creo que es ampliar las miradas, el hacer una búsqueda, el también no solamente hacer de la academia la universidad y lo que se aprende en la universidad, irse también en estos casos en los museos, en las actividades que proponemos personas pues como Jason, personas como yo, como el colectivo IU, que estamos siempre haciendo, o sea que ya no hay excusa, y menos en Madrid, quizás en otras ciudades, porque hay que también hacer hincapié en que hay núcleos muy grandes, pues como pueden ser Barcelona, como pueden ser Málaga, como pueden ser Madrid, pero si se tiene la oportunidad de estar en Madrid, hay espacios como Conciencia Afro al que puedes acudir siempre desde una perspectiva de escucha porque estás aprendiendo. Entonces yo creo que si una persona quiere abrirse el arte desde otras perspectivas puede hacerlo y de manera accesible en términos generales, que no hace falta de apuntarse a otra carrera universitaria, pero sí que a lo mejor ese gasto que puedas tener en otro máster, en otra carrera universitaria, hay muchas compañeras, hay muchos agentes que están trabajando, que hacen cursos, que hacen como Desiree Vela, que hace cursos, que hacen charlas con invitadas, entonces yo creo que ese acercamiento va por primero desechar la idea de que el centro académico es la universidad, abrirse a otras perspectivas que son igual, ponerlas en el mismo la misma línea. Siempre hay que verlo desde una perspectiva igual, porque también creo que es contraproducente verlo como un cambio de una persona quita a otra persona. No, hay que verlo en una línea, estamos con la misma legitimación, y hacer caso, por supuesto, a los espacios culturales que están abiertos con agendas culturales, como daba el ejemplo de la parcería de Conciencia Afro, que en museos, por ejemplo en el Reina Sofía, que estoy yo, que están mis compañeras, Matadero, acercarse a los espacios culturales y también el tener un rol de escucha activa, porque sí que es cierto que cuando se intenta aprender se peca a veces de querer saberlo todo ya. Yo creo que el aprendizaje es algo que es un proceso que requiere paciencia y no hay que sentir esa ansiedad por el saberlo todo ya. Yo quiero respuestas ya, sino ir acercándote poco a poco y teniendo un rol de escucha activa, también con ganas de aprender. Yo creo que una persona que solo ha aprendido la historia del arte con Gombrich puede ir en esa línea perfectamente, sin tampoco sentirse culpable y sin tampoco sentirse con prisas de querer aprender, sino también viendo el aprendizaje como lo que es un proceso y que requiere tiempo, y que si se tiene la oportunidad, además se le suma que tiene la oportunidad de estar en un núcleo urbano como puede ser Madrid, o cerca de estos núcleos urbanos, pues acercarse. Pero por ejemplo por redes sociales también es una manera, por supuesto siempre teniendo en cuenta que el contenido sea de calidad y que se haga una alusión a fuentes. Hay contenido muy interesante también.
comencé a investigar, como he dicho antes, de ir a catálogos de museos, por ejemplo del Smithsonian, el Museo Afroamericano, de ir a catálogos, de conocer más artistas. Bueno, fui a Estados Unidos porque como es lo más cercano a nivel referente, que no tiene que ser así, porque hay referentes afroeuropeos, pero bueno, es lo más fácil, entre comillas. O sea, fue muy sencillo poder ir, por ejemplo, al catálogo del Smithsonian y conocer a artistas afroamericanos y a profesionales, agentes profesionales afroamericanas. Entonces empezó así, empezó de manera de hacerme mi propio catálogo y dejarlo ahí como es una manera de archivo, al igual que lo podía haber hecho en Drive, lo hice ahí. Y bueno, una cosa llegó a la otra y comencé a escribir y ya el solo poner una pieza y hacerlo como de catálogo y de archivo y que se quede ahí para que me ayude a mí como historiadora del arte, se convirtió en una plataforma que ayudó a más personas a acercarse a esta historia del arte. Si entras en Black Art and Artists te encuentras con un catálogo, yo lo llamaría así, un catálogo de temas para poder suplir las carencias que se tiene de manera normal en términos de historia del arte. Considero que educación y cultura tienen que ir de la mano y al igual que en cultura vamos en pasos muy firmes y yo creo que en un buen camino y claro, el claro ejemplo fue por el congreso que hubo o el encuentro, mejor dicho, de cultura y ciudadanía en Sevilla, que hablaba de estos temas. También yo creo que eso tiene que tener su vinculación y su materialización en las aulas, que van un poco detrás de lo que vamos haciendo en los museos. Entonces yo creo que ese también es un gran proyecto, el pasarme a las aulas y el poder trabajar lo que estoy haciendo en los museos a través de la educación, en este caso formal, en la educación secundaria y bachiller. Y bueno, creo que eso también es un proyecto a tener en cuenta y que también estoy desarrollándolo y también va a ser importante el poder investigar, trabajar, ir en esta línea de la convivencia y la cohesión desde las aulas, que también es un foco importante que hay que trabajar. Yo tendría la suerte de dar historia, que es una materia que es fundamental para trabajar estos temas. Entonces, primero me gustaría saber qué saben ellos de la historia. Por ejemplo, plantear un tema como es la conquista de América, qué saben ellos. Y darles también voz, porque muchas veces nos pensamos que, o en mi caso tampoco veo la educación así, que tiene que ser la persona docente imparte y las personas que están en la clase reciben. Yo creo que en este caso también tiene que ser algo de retroalimentación, así que primero plantearía qué saben el alumnado sobre este tema en concreto. Creo que es un tema que se ha enseñado desde un punto bueno, ha provocado que tensiones y heridas sigan abiertas, como es el caso de la conquista de América vista como un descubrimiento. Entonces primero plantearía eso y luego intentaría abrir, porque como siempre digo es algo que es un proceso, no en una sola clase no se puede cambiar, pero sí que a lo largo de los cursos académicos sí, plantear cómo se ha visto y desde qué otras perspectivas se pueden ver este tema, por supuesto, sin caer en el anacronismo y sin caer en la subjetividad. Por ejemplo, también abrir las aulas a la cultura, el poderles proyectarles obras de arte que permitan ver, quitarnos de esa idea de descubrimiento y poder
ver piezas de arte precolombinas, por ejemplo, que a lo mejor nunca han tenido acceso, y ver que no fue un descubrimiento, que había culturas que ya estaban trabajando, que ya tenían un desarrollo monumental en términos de urbanismo, de gastronomía, de sociedad, y hacer esa transformación siempre en esa línea, en base a la convivencia, porque todo, en mi criterio, tiene su materialización o tiene su lado o su versión en la realidad. Entonces, el poder hacerles ver que no es una historia de unos contra otros o de unos por encima contra otros, que también les permita que en el recreo, en sus relaciones humanas, tampoco sea así, que tampoco sea mirar hacia la otra persona desde ese punto, sino que estamos todos en el mismo. Entonces yo creo que eso se puede hacer en este caso desde ese tema, dando esos conocimientos y empezando a deconstruir en materia de esa superioridad europea, de que fue un descubrimiento, que fuimos ahí a enseñarlos, a hacerles ver cómo era la vida y cómo había que vivir, y eso también, por supuesto, tiene su lado tangible en la sociedad, y al final también estás trabajando en el respeto y estás trabajando en la convivencia, que al final para mí es el pozo de todo lo que hago.